Bueno, Entendido. Ahí va. ¿cómo estás? Bien, acá en mi refugio, En tu en el refugio auto. que fuiste a llevar a tus hijos a la escuela. Sí, Qué tengo bueno. 3. Y me costó el bebé porque lo dejé ahí llorando, pero bueno, ¿Cómo es eso así. de, cuando lo dejas llorando, qué te pasa? Y tengo que hacer como un esfuerzo así como de desconectar un poco con la, con la situación, pero sé que después se le pasa, se queda bien. Eh, ¿Qué edades tienen tus hijos? Tienen 6, 4 y 1 año y 4 meses, Ah, qué bien bien. seguiditos. Sí, Bueno, sí. Inés, me gustaría que te presentes. Yo te conozco por internet, te conocí Ujú. con la técnica del tapping, que quiero decirte además que todos los días desde que la vi, la hago, con el video que creo que estabas con tu hija, no sé si es tu hija mayor. Sí, mi hija eh, mayor. no solo que lo hago copiando eso, sino que copio el tono que vos usabas y me lo digo para mí. No sé si funciona, pero bueno, me gustaría que te presentes para que yo conocerte también, porque más que por eso no te conozco y la gente te conozca también. Dale. Bueno, soy Inés María Lynch, soy argentina, vivo en Uruguay hace casi 9 años. em, Estoy casada, tengo 3 hijos, mi marido tiene un hijo más, que es como un hijo para mí, así que serían 4. Y bueno, empecé con todo esto hace más o menos 10 11 años, cuando vivía en Argentina, que tuve así como un fondo, ¿viste? Cuando uno toca así el fondo. Mm, Y empecé a incursionar en todas estas cosas, me empezaron a interesar todas estas terapias alternativas, hice un profesorado de yoga, qué me bien. encantó y ahí es como que empecé y empecé a estudiar cosas, a hacer cursos, eh, y bueno, cada vez me fui metiendo más. Ahora estoy con muchas cosas también, es como que lo que trato de hacer es de unificarlas todas, porque cada una de ellas fue importante, así que... Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho cuando alguien comparte algo, no solo desde que lo estudió, sino desde que le sirvió en un momento determinado de su vida y de que lo aplicó y quiere compartirlo. Y especialmente esto último que dijiste, que es unificarlas, ¿no? Porque no es que algo funciona solo por separado. Exacto, sí. Yo lo que me parece eso está buenísimo, porque a veces uno piensa, ponele, bueno, esto lo estudié, bueno, pero ya no me gusta más, o bueno, ya pasó, o en ese momento lo sentí, ya no, pero la realidad es que todo lo que vamos haciendo siempre nos suma, siempre en algo nos nutre, ¿no? Y, y a mí me pasa que de repente, no sé, por ejemplo, hice la iniciación en Reiki y bueno, de repente a un hijo mío le hago Reiki. Capaz que no me dedico a eso, pero lo uso. Después también yo estudié publicidad, soy licenciada en publicidad, Mirá, trabajé en agencias de publicidad, trabajé en una productora también y bueno, de repente me hago un video de lo que hice ahora, ¿no? De lo que hago ahora. Eh, entonces todo me parece que siempre es por algo y que siempre nos va sumando. me encanta lo que decís de que lo que estudiaste, ¿no? De publicidad y de cómo todo se une otra vez. Ayer justo estábamos hablando con Natalio Omar, que es publicista, no, es diseñador gráfico y Ujú, trabaja en lo que se llama branding y la identidad de las marcas. Y él contaba ujú, justamente algo parecido, que en un ujú. momento estudió hasta técnico químico, fotografía, bajo, distintas cosas que hacen a Claro, la cuestión, ¿no? Que parece que no y después se unen, ¿no? Este, sí, tal m- cual. me interesa preguntarte de algunas técnicas, especialmente del tapping. ¿Cómo llegaste a esa o cómo, digo, cómo llegaste y qué es lo que podés contar más o menos? Después cada uno, si le interesa, va a indagar, ¿no? Pero ¿qué es lo que Obvio. podés contar para que alguien que no sabe qué es se introduzca en el tema? Bien. Bueno, cuando yo me vine a vivir acá, a Uruguay, seguí ahí como en la búsqueda o siempre intrigada por cosas nuevas y caí con un belga que vivía acá,
con su mujer argentina, me habían hablado del belga. Entonces dije, bueno, lo voy a ir a conocer al belga, tanto que hablan del belga, y a ver qué hace. Me habían dicho que él hacía memoria celular y un par de cosas más. Entonces lo fui a ver para trabajar un tema, hice una sesión con él y la verdad es que dije, no sé, no sentí nada. Pero le di una segunda oportunidad. Fui a trabajar un tema muy puntual mío y, le di otra oportunidad. Volví y en esa segunda sesión es como que se revirtió totalmente el problema que tenía, ¿no? El tema que tenía para ir a trabajar. Y, y entonces dije, no, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Vengo haciendo terapia, de todo, y este tipo en una sesión de repente, ¡pac! Entonces le empecé a decir que me enseñe. Quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Cada vez que lo veía, me lo encontraba a veces en reuniones sociales también. Quiero aprender, quiero aprender. Bueno, lo torturé tanto que dijo, bueno, voy a lanzar alguna formación acá en Punta del Este, donde vivo yo. Entonces, empecé a estudiar con él, y bueno, y después, bueno, me quedé embarazada, seguí estudiando igual, de mi segundo hijo seguí estudiando igual, y después me ofreció trabajar con él en un centro que él tenía acá, que se Qué bien. llamaba El Claro, eh, y bueno, y seguí trabajando con él. Bueno, y una de las técnicas que él me enseñó es esta del tapping, entre otras. La, lo que él hace y lo que se llama, en verdad, kinesiología psicoenergética, pero acá en Argentina y en Uruguay la kinesiología significa otra cosa, ¿no? Acá en Uruguay le dicen fisioterapia, en Argentina significa esto de la rehabilitación y bla, bla. Claro. Eh, pero en Europa, digamos, se llama kinesiology y trabaja con todo lo que tiene que ver con el estrés del cerebro, con la energía, eh, digamos que como que todo pasa por la cabeza, ¿no? Por el cerebro. Cuando nosotros algo nos estresa, es como que el cerebro decide reaccionar de tal manera para hacernos sobrevivir ante ese estrés y guarda en su memoria esa forma de responder. Y en base a eso después, cualquier cosa similar que le pasa, va a sus archivos y dice, ah, era por acá. Ujú, Entonces ahí es como que se va armando todos los patrones de comportamiento nuestros, la personalidad, porque bueno, va guardando y va actuando de manera tal de que le sea mejor. ujú. Entonces lo que hacemos en la técnica, y una de ellas es el tapping, es como resetear eso. Es como decir, no, bueno, para, eso te funcionó, pero cuando tenías 2 años y tu mamá te retó, bueno, hiciste un berrinche, ahora ya tenés 25, no. Eh, y así con cosas físicas también, cosas que el cuerpo trae o formas de defenderse que el cuerpo pone para, digamos, para defenderse de algo. Entonces, al liberar ese estrés, es como que el cerebro empieza a atraer algo distinto. Con el tapping, que es como hacer golpecitos en distintos puntos energéticos que influyen en meridianos importantes del cuerpo, es como que lo ayudamos al cerebro a liberar estrés y a instaurar, digamos, una frase en positivo para que entienda que esa frase en positivo no es estresante. Claro. Eh, eso en resumidas, no, no me quiero poner a hablar 5 horas, No, pero no, me eso en encanta. resumidas Igual palabras. me encanta y me gusta escucharte cómo lo explicás. Y además, al mismo tiempo, voy pensando, yo soy médico, Ujú, estudié medicina y después me especialicé en psiquiatría, pero no me quedé solamente en eso. También soy instructor de pilates y de mindfulness y estudié teatro y estudio música y me interesa mucho la mm, psicomotricidad. qué Eh, lindo. y me interesa mucho esto que decís. Primero, digo, por lo que decís de cómo se establecen ciertos patrones a partir de vivencias muy tempranas en la vida, que todavía no sabemos de qué manera, quizás en algún futuro no tan lejano, se sepa exactamente de qué manera un reto establece algo en el cerebro y cualquier cosa que se le parezca a un reto o uno interprete como reto, reactiva eso como generando un surco todavía mayor, ¿no? En donde se repite. Entonces, me parece súper interesante cómo, además de que esto genera, como a la idea de quien se quema con leche ve la vaca y llora, que Ujú. esto no tiene por qué ser así, a la manera de lo que hoy se habla bastante de las ideas o de las creencias limitantes, me interesa mucho el hecho de que hay tacto, ¿no? Hay un contacto y que es un contacto suave y amable. Esto no Ujú. sé si en particular, digo, en la técnica, esto te quiero preguntar, si la forma de tocar
tiene algunos detalles que, digo, obviamente no vas a explicar la técnica ahora, ¿no? En detalle, pero si tiene algo el contacto, si tiene que ser fuerte, despacio, de alta frecuencia, etcétera. Sí, bueno, tiene que ser bien suave porque son puntos energéticos que tienen bastante poder sobre el cuerpo. Entonces, es un toque suave. Y lo que vos decís con respecto también al toque es que en esta técnica en general de la kinesiología psicoenergética trabajamos con el toque muscular. Esto es lo más interesante que tiene la técnica, porque nosotros nos conectamos con un músculo específico del cuerpo de la otra persona, o sea, la persona pone sus brazos de tal manera que yo pueda apoyar mis manos y sentir su tonicidad muscular. Claro. Entonces, cuando algo le estresa, esa tonicidad muscular hace un leve afloje, como una leve descarga y se afloja. Y cuando algo no le estresa, se mantiene firme. Entonces, si yo le digo al cuerpo, dame un sí, al cuerpo de la persona, se mantiene firme porque la palabra sí no nos estresa. Si yo le digo, dame un no, ya el no estresa desde que somos chiquitos, ¿viste? Que no, no, yo estoy el día con el bebé, no, no. Entonces, yo ya, su cuerpo me muestra un sí y un no. Entonces yo a través de esa diferencia en la tonicidad muscular, a través del tacto, yo le puedo preguntar al cuerpo de la otra persona qué es lo que necesita de lo que yo tengo para ofrecer. Ujú. Entonces, eso es muy interesante porque no se trata de mi interpretación de lo que la otra persona necesita. Se Claro. trata de lo que el cuerpo mismo me va mostrando. Entonces, está bueno eso que decís del toque porque es una parte súper importante de la técnica. Y con respecto a las partes del cuerpo, sí, y aparte hay diferencias en cuanto a frotar, por ejemplo, o golpetear. Cada toque tiene su especificidad, digamos. Eh, Me encanta y pienso mil cosas a la vez. Una, cuando dijiste lo del no, como, bueno, que eso tiene que ver mucho con la palabra y la palabra es algo que, digo, es no, pero si el idioma fuese otro, ¿no? Sería otra la palabra que podríamos usar. En este caso, el sí. Me hiciste acordar el no con la cara. Por ejemplo, es bastante frecuente, he escuchado de padres que me cuentan y que traen a sus hijos a la consulta. Yo trabajo mucho la vinculación, no solo en los psicoterapéuticos, sino en el vínculo, ¿no? Entre ellos, especialmente el vínculo. Entonces, muchas veces pasa que, por ejemplo, se estaba al bebé acercando a un enchufe y el padre estaba mirando, la madre, mirando el celular o la tele o algo y de repente mira y dice, ¡no! Y grita, abre los ojos, pone cara monstruosa. Sí, sí, Entonces, sí. una de las cosas que más estresa a los bebés es el sonido fuerte y los cambios bruscos de posición. Entonces, ¿cómo poder ayudar para entender que los niños, nosotros como fuimos bebés y estamos justamente determinados un poco por esas vivencias, no es que en ese momento no nos estaban gritando, no nos estaban retando, nos estaban cuidando. Lo que pasa que es cuidando de una forma sin querer torpe, ¿no? Sí, Entonces el bebé interpreta que lo están retando o interpreta algo malo pasa, porque además, digo, ve la cara y no es como, no, porque es una cara de susto. Entonces, sí. esto de redefinir y resetear que dijiste me parece tan vital para la reconexión y para justamente ver de qué manera los padres que a lo mejor, ay, mi hijo siempre con lo mismo, o le dicen vos siempre con lo mismo, ver cuál es la tensión del cuerpo del padre a la hora de hablarle al hijo, Mm, ¿no? sí, tal cual. Como de ambas partes. También eso que decís es tal cual, porque el cerebro va reaccionando también en base a todo lo sensorial, en lo que ve, o sea, la cara monstruosa. Me hace gracia porque yo a veces me doy cuenta que, viste, pongo la cara, no, y después cuando me doy cuenta, como que enseguida le cambio la cara para que, no, 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 no se toca el enchufe. Los gritos, el sonido, viste, todo lo que es, ya ahí es como que ahí capta el cerebro todo eso sensorial y dice, bueno, con todo esto sensorial tengo que generar una emoción, ¿no? Y, y ahí es como vos decís, se va guardando, pero en los niños aparte trabajo un montón con niños y ahora justo estoy haciendo como, estoy armando, porque en todo esto que subí a Instagram y todo, mucha gente me dijo, ay, para esto que está bueno y entonces dije, voy a armar como una especie de instructivo casero con todas las cosas que tengo así que sé de los niños, con estas cosas que están buenísimas.
son tan permeables. Sí, Son como esponjas, ¿viste? Su energía es permeable. Entonces, un poco, nada, desde mamá y desde todas estas cosas estaba queriendo hacer algo, lo estoy así terminando para poder resetear un poco lo de los chicos, porque ellos sienten todo muy, muy ¿viste? A flor de piel. sí, me alegra mucho que tengas ese deseo, además que sos madre de 3 hijos, 4, pero tres Mm. de crianza desde cero, y donde estás viendo eso, y actualmente uno que es muy, muy pequeño. Me parece tan importante, yo digo, todo lo que estudio, diga, esto que hablamos de reunirlo, lo dirijo, como te contaba el otro día en Instagram, hacia la prevención. Mm. Ujú. Y esto que decís de la permeabilidad me parece súper importante porque yo sí o sí incluyo a los padres en las terapéuticas, porque pienso que si el niño va al terapeuta, por ejemplo, te lo llevan a vos y trabaja y en ese momento puede tener distintas herramientas, absorbe cosas nuevas, pero vuelve a la casa y el padre está estresado por distintas circunstancias, vuelve a generar un estímulo, ¿no? Un estímulo otra vez estresante. Entonces se hace como un ida y vuelta en donde, bueno, un ping-pong de rebote que no es tan conveniente, ¿no? Entonces me alegra mucho que estés buscando hacer esto y te quería preguntar si de alguna manera vos incluís a los padres no solo como lo que sería viste, pasan 2, 5 minutos después al consultorio y charlan un poco de lo que fue, sino digo, si pensás hacerlo como en algún momento concomitante, ¿no? Con ellos al mismo tiempo. Sí, cuando vienen niños, en general, el padre viene primero para contar por qué lo trae, y siempre trato de que haya como una sinceridad, ¿no? De que el chico esté enterado de por qué, ¿viste? Porque aparte, a veces algunos padres te dicen, te hablan tipo, como para que el chico no sepa por qué viene, como que, y yo trato como de, no, bueno, pero en idioma niño hablemos de por qué viene para trabajar. Y los padres son fundamentales porque es exactamente como vos decís. En esta técnica, por ejemplo, viene el hijo. El máximo que se le da para trabajar las cosas a un hijo son 3 sesiones. O sea, yo le digo eso al padre. Lo Ujú. máximo que vamos a hacer son 3 sesiones. Si no ves un cambio rotundo, tenés que venir vos. Es como, Excelente. es como, eso es re importante porque es lo que vos decís. Uno trabaja buenísimo, le sacás el estrés, el chico perfecto, por ejemplo, se le van los tics. Pero claro, por ahí pasan 3 semanas y el patrón familiar se repite, entonces vuelve y ahí los padres son re importantes. Y pienso que está buenísimo incluirlos. Porque, por ejemplo, trabajo bastante con déficits atencionales, ¿no? Que traen los hijos con todo esto de los déficits. Digo, ¿y quién los contiene a ellos? Porque es re difícil como padre, como, viste, a veces abordar estos temas y está buenísimo que también haya como un acompañamiento hacia ellos. Sí, A mí eso me parece fundamental. sí. Eh, me encantó lo de 3 sesiones, no hay un cambio rotundo, vení vos, como una forma sincera de pensar el cuadro, ¿no? Y de pensarlo integralmente o holísticamente. Eh, m- Pensé dos cosas. Lo que decís de incluir a los padres, especialmente en los déficits atencionales, en esto estoy más todavía como indagando sobre el Mm. autismo, basándome, digo autismo por tratar de mencionarlo en el concepto más psiquiátrico de Bloiler, de la esquizofrenia de 1911, digo, bien teórico, pero a lo que hoy se llama después espectro autista, en donde se expande tanto y se queda tan difuso el concepto que todo parece de espectro autista, todo parece déficit atencional. Y mi temor, que es algo que me encargo, es que las personas piensen que hay un problema neurológico. No digo que no pueda haber modificaciones a nivel de los circuitos neuronales, sin duda que los hay, porque Ujú. como vos dijiste, todo pasa por el cerebro, pero de ahí a pensar que hay un problema de carácter genético y como que esto determina y que esto es así como, no sé, por ahí, no sé, la forma de la nariz, que es, sí, por ahí es una cuestión más genética, es muy importante que incluyas integrar a los padres, me parece, porque
también sale algo de lo que puede llegar a ser la culpa, ¿no? En un punto, la culpa inconsciente. Y por otro lado, la parte de qué pueden estar o no estar haciendo los padres sin querer que contribuyen a que pase esto. Una de las formas más básicas y clásicas que veo, especialmente desde el año 2000, en donde el número de celulares y de dispositivos que retiran la mirada, ¿no? Yo como que ahora estoy hablando con vos, estoy con vos, pero no te estoy mirando así. Y es súper distinto. Y en un bebé que vos decías que todo absorben, no mirar es totalmente distinto. Entonces, a veces los padres no se dan cuenta que están con el hijo, pero dicen, sí, mi amor, o tomando el concepto de Bion de Reverie, le están dando la teta y en vez de estar pensando, sintiendo, qué estará sintiendo mi bebé? Están tensos, están viendo Instagram o están pensando en las noticias o están escuchando la radio y eso genera cosas que a lo mejor no tienen por qué saberlo los padres, pero si se enteran, es un game changer, ¿no? Cambia totalmente el asunto. Sí. No, y también, encima de cosas que puede uno estar haciendo, también cosas del entorno que son naturales. Por ejemplo, en muchos de los déficits, porque lo que tiene la técnica es que vos vas a una edad, digamos, vas a través del toque muscular a una edad donde se haya generado el estrés inicial que hoy está trayendo este problema, ¿no? Por el que vienen a trabajar. Por ejemplo, un déficit atencional. Entonces vos vas y buscas, por ejemplo, te da, bueno, a los 3 años y 2 meses. Y el 90% de los niños que han venido por déficit atencional, por ejemplo, justo en ese momento nacía un hermano nuevo, ponele. O se habían mudado, o el abuelo se había enfermado. O sea que mucho de esto, o sea, si nosotros vamos al funcionamiento del cerebro, que tampoco te creas que soy una experta del funcionamiento del cerebro, No, pero pero sonás en como lo sí, básico. Ah, sí, bueno, me quedo tranquila. Em, si vamos bien al cerebro, ¿no? El cerebro, como decía antes, ante algún estrés, busca la mejor forma de sobrevivir. Y muchas veces esa forma de sobrevivir es la distracción. total. Es decir, no, a ver, esta energía está cambiando porque mi mamá está embarazada. Y algo está pasando, viste que hasta los chicos se dan cuenta antes de que uno está embarazado. Muchas veces a mí mis hijos me han dicho, mamá, tenés un bebé. Eh, entonces, digo, ahí el cerebro dice, no, si yo presto atención a esto, por ejemplo, a que mis padres están peleando o a que hay un hermanito nuevo, me estresa, mejor me distraigo. Entonces ahí el cerebro entra en una de utilizar la distracción cuando algo es estresante. Entonces, cuando vos vas al colegio y te empiezan a enseñar a leer o a escribir y te estresa, porque estás expuesto a tus demás compañeros y lo que sea, el cerebro dice, me distraigo. Entonces, ¿qué pasa? Todo es posible en el campo de la mente. Si nosotros podemos limpiar todo ese estrés, puede empezar a cambiar el funcionamiento neuronal, o sea, puede empezar a Sí, haber más actividad en esos espacios del cerebro donde antes no había, por lo cual se diagnostica el déficit. Yo he visto cambios re importantes en niños con déficits. No sé si autismo es como un poquito más profundo y más complejo, muchas mejorías, pero te quiero decir, en déficits hasta se han revertido o incluso también han encontrado una forma distinta. Porque cuando al cerebro le sacas estrés no significa solamente que hay algo que cambia internamente. A veces puede venir una mejor solución externa. Cuando totalmente. cambiamos adentro, a veces afuera se presenta una nueva solución. Sí. Eso es lo más loco también. Eh, Estoy como internamente, me siento feliz de estar hablando de esto. Ni me esperaba estar hablando de esto. Esto es lo que te decía que me gustaba empezar por algo. Mira, pienso algo que dijiste que me hizo pensar. La mayoría de los déficits atencionales tienen que ver con el nacimiento de otros niños, ¿no? Y hago solo un paréntesis para no olvidarme, que es cuando el ser humano se ponga a estudiar a fondo, cómo un hijo se puede dar cuenta que la mamá está embarazada, ahí vamos a tener noticias de cosas que todavía tienen carácter de ciencia Espera, ficción.
se hizo ruido, ¿no? El micrófono. Sí, ahí está, sí. Ahí Ahora está. se te cortó un segundo. Digo que parece de carácter de ciencia ficción, pero ahí claramente hay una percepción, ¿no? Que es interesante indagar. Quizás podamos en algún momento saber, pero volviendo a lo que decías, que la mayor parte de los déficits atencionales que vos viste van a un momento de la vida en donde nació otro hermano, una mudanza, se enfermó un pariente, en donde, claro, la distracción aparece como una forma de mecanismo de defensa, de supervivencia, de disminuir el estrés. Pero también estaba pensando, mientras vos lo decías, y teniendo en cuenta a los padres, que la atención de los padres también es distinta en relación a los hijos. Cuando nace otro hijo, inevitablemente la atención de la madre está más en cómo se siente durante el embarazo, en cómo digo, desde las emociones hasta el dolor, por decirlo de una forma, la forma física, lo que puede ser las preocupaciones, el nacimiento, el tener que estar con el bebé recién nacido necesita un poco más, digo, desde la forma más de supervivencia de la mamá, ¿no? Digo, en términos concretos de supervivencia. Entonces, la atención literalmente de los padres, incluyendo la mirada, no está tanto en el otro niño. Entonces, no solo es la atención del niño que se tiene que distraer, sino que es la distracción, entre comillas, fisiológica de la madre y de los padres cuando nace otro hijo. Entonces, eso me parece que es una variable súper importante para no sentirse culpable, pero para tener en cuenta. Y lo pongo no en el nacimiento de un hijo, cuando te mudás, las mudanzas es uno de las cuestiones que más estrés genera en el ser humano, las mudanzas, los cambios de colegio, etc. Entonces, cuando te mudás, estás, bueno, que esto va acá, que la casa, hasta que te acostumbras, la angustia, que es este espacio, no sé qué. No tenés la misma calidad de atención que si ya estás en tu ambiente, que estás confortable. Entonces, otra vez, se enferma un abuelo, estás en relación, estás mirando más al abuelo y no le estás prestando atención. Esto no es para culpar a los padres, sino simplemente para a lo mejor poder darse cuenta que aún en situaciones de un nacimiento, de otro nacimiento, de una mudanza o una enfermedad, se puede estar consciente de cuánto estrés tenemos nosotros, los adultos, para que la atención que le damos o no le damos no esté tan modificada. Digo, esto es como una medida para pensar, no es algo que te hace... Y lo último que te digo, que es, me hace pensar muchas cosas, que es la distracción. Me hizo pensar, como lo decís, a la manera de salirse del niño que está en la escuela y se estresa y se distrae, un poco teniendo el concepto de la histeria de Freud, en el sentido de la histeria o el desmayo, ¿no? Cuando una persona se desmaya, es como si fuese el máximo de mecanismo de defensa, es pum, me interrumpo totalmente de lo que está pasando, como una manera de protegerse, ¿no? Entonces, pienso en ese sentido la distracción como un mecanismo de defensa, y cuando un padre se puede dar cuenta que el niño se distrajo, para eso el padre tiene que estar atento, obviamente, ¿qué puede hacer para ahí nomás darse cuenta o ahí nomás intervenir? ¿No? No lo digo Claro. como ideal, no estoy diciendo, digo, obviamente esto no es aplicable tan fácilmente, vos me lo No, podés bien, decir son muy... ideas, está bueno. Exacto. Sí. Vos, sí. Sí, perdón, Ah, no, que adelante, adelante. me quedo con esto que vos decías. Yo ahora estoy estudiando las constelaciones familiares. Estoy a full, me encantan. Qué bueno. Y habla mucho de también de cómo los hijos, por fidelidad, nos muestran cosas. O sea, por eso también lo de las sesiones, ¿no? O sea, cuando el hijo no mejora, venga usted, señor, porque Mm, también los hijos nos muestran cosas que nosotros tenemos que resolver. sí, Entonces, si cada vez hoy en día, porque a ver, de repente hay millones de niños con déficit atencionales, es tal cual como vos decís, digamos, bueno, ¿en dónde tenemos que prestar atención nosotros los padres? Bueno, ¿qué nos están mostrando todos estos niños distraídos? Que los distraídos somos nosotros también, ¿no? sí, sí. Y que bueno, que tal vez tengamos que empezar a trabajar nuestra propia distracción, y me incluyo tanto. Si mi marido me escucha, se ríe, porque yo todo el tiempo también estoy con el celular y trabajo y bueno. Entonces,
digo, si nosotros empezamos a prestarle más atención a nuestra propia distracción, de repente empezamos a ver que nuestros hijos empiezan también a estar más atentos, Sí, porque es directo el trabajo, digamos. sí, Estamos tan relacionados que bueno, está bueno lo que decís, porque de repente es prestar atención a la propia distracción de uno. Y así en la vida con todo, ¿no? Lo que e- nos molesta afuera o lo que ya nos llama la atención de afuera, bueno, es ver adentro donde nosotros también lo tenemos y cómo modificarlo. exacto. Es todo lo que dijiste, alegría me da. Y hablando de la atención, porque esto es, al mismo tiempo estoy hablando con vos, me imagino quién va a ver esto, por ejemplo, y pienso, uy, sí, vos porque pensás que, o mi mamá, o qué sé yo, gente que tiene, y te escucho decir esto a vos y se me va la atención, ¿no? Se me va la atención de imaginarme qué van a pensar. Y esto es lo que vos decís, no es solo para los hijos, es para darnos cuenta qué nos pasa si de repente hay tránsito, si de repente se pinchó la rueda, digo, ahora te estás en el auto, el colegio cerró, hay COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece tan importante esto. Sabes que yo a veces voy a trabajar Ujú, apuntarte, yo trabajo digo, hago psicoterapia, pero trabajo en alto rendimiento, digo, como en empresas, con directores de empresas, en lo que es el proceso de decisión, en darse cuenta cuando alguien está estresado y una emoción se está volviendo un obstáculo para la resolución de un problema. Entonces, y para los vínculos dentro de las empresas. Hay veces que los jefes gritan a los empleados y no se dan cuenta que es por una cuestión emocional. Inclusive las decisiones estratégicas muchas veces se ven perjudicadas por la emoción. El 80% de las cosas son de carácter emocional en las empresas. Entonces, dicho esto, te quería contar que he ido a dos escuelas, una es el International School y otra es la Escuela Garzón. Bueno, intentar trabajar allí. Bueno, tienen su equipo, me dijeron que por ahora no, voy a seguir intentando de todos modos, hay que seguir intentando. Pero obvio. veo que además tienen distintos métodos de enseñanza que están mucho más cerca, no solo de Montessori, Montessori. eh, pero es interesante, no sé, no sé si en las escuelas que llevas a tus hijos tienen estos métodos, pero me parece también que son cosas que vienen a cambiar un poco la idea de la escuela, ¿no? La idea antigua de poner las manos Mm, sobre el escritorio y te pego con la regla, o te hago mm. pasar frente al escenario, al pizarrón, y si no sabes, no solo la vas a pasar mal, sino que además te llevas un uno y además en tu casa te retan un montón de cosas que son súper importantes que me parece que por suerte están cambiando de a poco, ¿no? Sí, bueno, acá, bueno, sí, conozco perfecto esos dos colegios. Mi hija iba en un momento al International, después los cambié a otro, al Woodside. Pero acá en Uruguay en sí está viendo como todo, como una, eso me han dicho, que está viendo como toda una reestructuración de la educación. Porque, ¿qué pasa? Es como vos decís, nosotros venimos de un estilo de educación, por lo menos la tradicional, donde ponen en una clase 25 chicos vestidos igual, que tienen que aprender de la misma manera. Y si nosotros vamos adentro de esas cabezas y adentro de esos cuerpos, son todos seres diferentes. O sea, Total. todos cerebros que entienden diferente, que piensan diferente, que tienen un contexto familiar diferente. Y pretendemos que todos aprendan de la misma manera y con el mismo método. Entonces, se están dando cuenta que aparecen cada vez más trastornos y cada vez más diferencias y es como que los mismos niños están empujando a una reforma. Entonces, hay toda una reforma que está empezando bueno, a ver, viste, por ejemplo, mi hija me cuenta que ella está en primer grado, por ejemplo, a veces lo llevan a segundo grado para aprenderlo, como que los están empezando a mezclar, Qué bueno, mezclan las edades, y hay un proyecto que hizo un sobrino mío acá en Uruguay, el que vive en Colonia, de, de empezar a instaurar que los chicos le enseñen a los chicos, que es muy efectivo y funciona mucho mejor. Ahora, por ejemplo, mi hija de 6 años le enseñó a mi hijo de 4 a leer y a escribir. qué Le bien. enseñó ella. Ella le enseñó la forma más fácil de que él lo entienda, es como en su idioma, ¿viste? Con sus formas, con su cabeza. Y mi hijo de 4 lee y escribe.
Entonces están empezando a instaurar eso, a reformar, a ver que cada uno tiene un nivel distinto, que, bueno, sería como una especie de Montessori, ¿no? No, no tan extremo en estos colegios tradicionales todavía, pero es clave, eh, es clave. Me parece Y espectacular, sí, dale. no, y con esto que vos decías, porque me acordé de que vos decías de que preguntaste para trabajar y no sé qué, acá en Punta del Este, ¿no? Eso dijiste, ¿no? Sí, Ah, bueno, y te iba a decir algo que siempre digo, que es, imagínate, si tenés ganas de venir, ¿no? Y de trabajar acá, todas las noches, cuando te vas a dormir, imagínate que estás trabajando acá. Imagínate que entras al colegio, imagínate cómo estás vestido, imagínate lo que sentís por estar trabajando acá, imagínate con quién hablas, imagínate las caras de esos niños con tu trabajo, y qué emociones te da. Y trata de sentir esas emociones como si eso ya hubiese sucedido, ¿no? En tu día a ujú, día, como si ya estuvieras trabajando acá. Y por supuesto, como siempre, la gratitud, ¿no? Y agradecer porque eso ya, como si ya estuviese hecho. Es algo súper poderoso que siempre, eso también lo hago en los talleres y, y en las cosas que doy y bueno, probablemente te vea por acá entonces, si lo practicas. muchas gracias. Sí, lo practico y hago cosas, hago esas cosas con otras, pero ahora que me dijiste con esto, no lo había pensado con esto. Y además cuando me lo iba diciendo me acordaba de cuando entré en la International School, con quién hablé, cómo me sentí, dije qué lindo lugar, etcétera. Entonces siento que es algo que voy a poder, que lo tengo, ¿no? Así que lo voy a sumar porque así como te digo, me despierto y hago el tapping y a veces lo hago en otros momentos. Sumo esto y te agradezco que compartas esto. Genial. Y gracias también por contarme de lo de tu hija, que le enseña a tu hijo de 6 al de 4. Esto me parece solo un comentario último para terminar, que es, al enseñar, el niño de 6 no tiene la atención ni la ansiedad porque el otro aprenda, ni la frustración si no aprende. Entonces eso hace que sea todo mucho más rápido. Otra vez está la atención, ¿no? La Tal cual. tensión. Este, Inés, te agradezco mucho, estoy súper feliz, digo, A vos por desde que te vi, invitarme. sí, feliz de la charla y bueno, ahora voy a publicarlo, voy a poner tu Instagram si la gente te puede contactar, no sé si también trabajas a través de internet por si Dale. alguien está en Buenos Aires. Sí, Este, bueno, sí, encantado de sí, sí. colaborar con lo que vos sientas que yo pueda ayudar también y realmente te agradezco que te hayas Igualmente. tomado el tiempo y por todo lo que compartís y lo que haces. Un placer. Muchas gracias a vos. Bueno, que tengas hermoso día. Adiós. Igualmente. Chao, Chao. chao.